invitación de estar aquí, de compartir con todos vosotros y vosotras. No sé si agradecerle tanto a Fernanda que me haya puesto el último, porque si ayer Jocelyn se interponía entre vosotros y el café, hoy yo me interpongo entre vosotros y el fin de semana y el fin de la semana, así que bueno, vamos a ver. Vengo a traer un poquito una experiencia tratando de aterrizarla un poquito más, todos estos debates sobre descolonización, colonialidad, etcétera, etcétera, pero tratando de aterrizarlos un poquito pues, desde la experiencia de Bolivia, ¿no? Voy a tratar de ser ágil porque tenía demasiadas cosas. En primer lugar, la revolución, el proceso, la revolución democrática y cultural que se viene desarrollando en Bolivia, la venimos caracterizando claramente como una revolución política y una revolución descolonizadora. ¿Por qué? Bueno, revolución política, claramente. Hay un desplazamiento, una sustitución de las élites que estaban en el poder, de las élites políticas, de las élites económicas, por otras que claramente provienen de las clases subalternas de los sectores populares. Y descolonizadoras, porque hay toda una transformación del sistema de creencias, la construcción de un nuevo sentido común de época. Ayer hablaba sobre Gramsci. Bueno, siguiendo a Gramsci, su concepción de sentido común de época, en Bolivia se está transformando todo ese sistema de creencias. Y está habiendo un cuestionamiento, por lo menos parcial, al capitalismo y a la modernidad. No me da mucho tiempo a explicaros. En realidad, lo voy a hacer desde aquí más cómodo. No me da tiempo a explicaros mucho, pero sí deciros que el proceso que se vive en Bolivia, pues estamos dentro de un proceso constituyente en el que de alguna manera es un proceso constituyente que nace en los 90, el proceso actual, con una serie de marchas indígenas en defensa del territorio, de la identidad, de la tierra. Ahí veis, ¿no?, los diferentes nombres que iban teniendo, que además desde el año 2000, ya desde la tercera marcha, comenzó a colocar la cuestión de los recursos naturales y la soberanía sobre los mismos como en el centro de la reivindicación política. Pero que además, antes de todo eso, en el 95, ya los hermanos y las hermanas bolivianas, sobre todo el movimiento campesino desde el Chapare, construyó un instrumento político. Es decir, estuvo muy claro desde el inicio el objetivo de no solo la reivindicación, no solo la resistencia, sino claramente crear un instrumento de ellos para tomar el poder. Hay otra serie de hitos que conforman el proceso constituyente boliviano: la famosa Guerra del Agua en Cochabamba en el año 2000, una defensa claramente, una pelea claramente en defensa de los bienes comunes, ¿no?, donde además tuvo la virtualidad de que por primera vez consiguió juntar a todos los sectores de la sociedad boliviana, cochabambina en este caso, ¿no? En las calles de Cochabamba, poniendo barricadas en el año 2000, había campesinos, pero había fabriles, había estudiantes, clases medias, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso tuvo una réplica un poquito en el año 2003, con la famosa también guerra del gas. Bueno, ha habido una serie de sucesivas victorias del MAS, victorias electorales, y hay una que no me da tiempo a explicar, pero hay una agenda patriótica, que es una especie de proyecto de país de cómo vemos Bolivia en el año 2025. En el año 2025 Bolivia cumple 200 años de su primera y parcial independencia, ¿no? Importantísimo, obviamente, la independencia respecto de los españoles, pero lo que se plantea es una segunda y definitiva independencia que gira todo en torno a la cuestión de la soberanía. Soberanía sobre los recursos naturales, pero a partir de eso soberanía política, económica, territorial, etcétera, etcétera, ¿no? En un país altamente colonizado, donde hasta hace no tantos años los Estados Unidos seguían colocando y decidiendo ministros, por ejemplo, en el gobierno boliviano, ¿no? Bueno, hoy en día Bolivia no tiene embajada en los Estados Unidos. Tiene embajada físicamente, pero no hay embajador porque ha sido expulsado, al igual que la DEA y USAID
y otras herramientas que utiliza el imperialismo. Todo esto que veíamos, este proceso previo, tiene un auge, de alguna manera un clímax, ¿no?, en este proceso constituyente, en lo que fue la propia Asamblea Constituyente y Constitución. Y la Constitución reconoce o recoge precisamente todas estas rupturas sociales, políticas, pero también epistemológicas que se habían ido dando y construyendo durante los años previos. Fijaros, os he puesto ahí solamente el artículo 1 de la Constitución Política del Estado, aprobada en enero de 2009 después de una Asamblea Constituyente. Y dice el artículo 1: Bolivia se constituye en un Estado unitario social, de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. Primera idea importantísima, la cuestión de la pluralidad y el pluralismo. Claro, ¿cómo se desarrolla eso? Bueno, es todo un reto no exento de grandes complicaciones. Pero ya se ha creado, por ejemplo, una ley de deslinde jurisdiccional para recoger, digo esto y me voy centrando en algunas cuestiones quizás más de la Constitución, porque aquí hay, bueno, mucha gente que estudia el nuevo constitucionalismo y eso comentamos con Fernanda, y aunque no es mi tema más específico, pero bueno, estoy tratando de centrarme en esas cosas. Se ha creado una ley de deslinde jurisdiccional que reconoce, trata de articular y administrar por las distintas formas de entender la justicia en el país. No solo la justicia occidental y moderna, sino también la justicia comunitaria, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay otra serie de pluralismos lingüísticos. Bueno, pues es todo un desafío. ¿Cómo asientas un pluralismo lingüístico en un país que reconoce por constitución 36 lenguas diferentes, ¿no?, de las 36 nacionalidades que conforman Bolivia, etcétera, etcétera? Y luego tres ideas que os he subrayado ahí. Es decir, la Constitución boliviana, sobre todo si querríamos como hacer un resumen, recoge, rompe con lo anterior y plasma, aterriza tres nuevos modelos. Un nuevo modelo de Estado, que es el Estado plurinacional; un nuevo modelo territorial, que es el Estado autonómico, de distribución territorial; y un nuevo modelo económico, que es el modelo de economía plural. Por Constitución se recoge la economía plural, reconoce cuatro tipos de economía diferentes: la privada capitalista, que todos conocemos; la economía estatal; la economía social cooperativa; y la economía comunitaria. Y de hecho el nuevo modelo económico boliviano, que no tengo tiempo para pararme en él, pero sí plantea una transición donde en estos momentos se está elevando el peso de la economía estatal, que el neoliberalismo lo había dejado en el 5%, el peso de la economía estatal en el conjunto del PIB actualmente es del 35%, y el Estado como encargado de redistribuir, por un lado, pero además con el horizonte, ¿no? O sea, ese incremento del peso de la economía estatal se plantea como un horizonte para ir incrementando o ir caminando hacia potenciar formas de economía comunitaria, todavía incipientes, pero que están ahí. La cuestión de la descolonización. Os planteaba ahí dos elementos o un artículo en los principios, valores y fines del Estado, donde la cuestión de la descolonización además queda consagrada y constitucionalizada. Si veis ahí esos principios, valores y fines, el artículo 8.1 dice: el Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural a Aquella, a Mayuya, a Masúa, que es una trilogía aymara: no seas flojo, vago; no seas mentiroso, no seas ladrón; Suma Camaña, el vivir bien; Ñandereco, que vendría a ser similar al vivir bien, vida armoniosa en guaraní; Tecocali, también guaraní; y Bimaraí, y Capagman. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales para vivir bien. Es decir, el vivir bien se plantea en la Constitución como un horizonte, en primer lugar, como un horizonte de un proyecto político, en este caso de los sectores populares, de las clases subalternas.
Y ese horizonte del vivir bien tiene, o de alguna manera, ahora vemos rápidamente, tiene como dos ejes que lo atraviesan permanentemente. El de la descolonización y el de madre tierra. Ahora entramos, si os parece, un poquito en cada uno. En lo referente a la descolonización, pues de nuevo, si veíamos el artículo 8, en el artículo 9 de la Constitución Política del Estado, principios, valores y fines de un Estado, dice la Constitución: son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley, constituir una sociedad justa y armoniosa cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social para consolidar las identidades plurinacionales. Bueno, esa cuestión de la descolonización viene de alguna manera incorporada, además luego habrá que ver cómo se desarrolla, pero en el artículo 9. Dos ideas que os planteaba ahí con este tema. El patriarcado y el colonialismo como la base sobre la que se construyó el modelo capitalista y el sistema de dominación que deben erradicarse de una sociedad. Lo que hablaba, bueno, Fernanda y gente como Quijano, Miñol y otros muchos han estudiado, ¿no?, perfectamente la cuestión cómo la colonia, ¿no?, impone el capitalismo, y a partir de ahí además la cuestión de la raza, precisamente para diferenciar, y una incógnita o un cuestionamiento que se hace muchas veces y que yo creo que es necesario hacer es si se puede descolonizar el Estado desde el Estado. Porque obviamente está en la Constitución, obviamente el propio Estado, ¿no?, el gobierno y el Estado tienen de alguna manera ese horizonte, pero es todo un reto, ¿no?, si se puede descolonizar un Estado desde el propio Estado. Bueno, en cualquier caso, aquí quería decir que en Bolivia se ha creado, que creo que es también muy interesante, un viceministerio de descolonización. Hay un viceministro de descolonización que en su momento fue constituyente, es uno de los que estuvo en la Constitución, que fue además el presidente de la Comisión Visión de País, y que, bueno, trata de plantear el proceso de descolonización en diferentes ámbitos que dependen del Estado. Y ahí os pongo la educación, vamos a ver alguna idea, la economía, por ejemplo, y eso pasa por un montón de cuestiones, desde cuestiones más básicas como que los funcionarios del Banco Central o de las diferentes instancias hablen no solo castellano, sino por lo menos alguna de las 36 lenguas, para tener al juego, principalmente las tres principales, aymara, quechua o guaraní, o hasta pasar por otros parámetros como que los fondos bancarios, que durante muy buena parte de la historia boliviana, su mayor parte eran en dólares, los ahorros bolivianos se hacían en dólares, bueno, hoy en día, por ejemplo, es en bolivianos, ¿no?, en la medida en que tú tienes una moneda fuerte y planteas una serie de medidas. O, bueno, pues hace poco también se aprobó una ley contra el racismo y toda forma de discriminación, que trata de regular también la lucha contra el racismo, pues en una serie de ámbitos administrativos, en el de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y junto a la cuestión de la descolonización, otro elemento que me parece además innovador y que son rupturas, como digo, sociales, políticas, pero también epistemológicas, es la cuestión de la despatriarcalización. Y ahí claramente en Bolivia se plantea la despatriarcalización como la subversión del orden patriarcal, un orden patriarcal que va, o que es dos caras de una misma moneda, junto con el colonialismo, asentado en las estructuras familiares, comunales y estatales. Un proceso de liberación del pensar, sentir y conocer de las mujeres, que busca la emancipación de las mujeres a través de, bueno, no me paro mucho, pero la desestructuración de las relaciones de poder, la eliminación de los patrones culturales y estereotipos discriminatorios, la transformación del patrón productivo y las formas de redistribución de la riqueza, la redistribución del trabajo doméstico, la cuestión de los cuidados y el reconocimiento de las mujeres como portavoces también del vivir bien. No solo los hombres los que hablan siempre, traducen, los políticos, etcétera, etcétera. Esto se viene traduciendo en diferentes también cuestiones. Por ejemplo, hay una nueva ley de educación, con la intención obviamente, ¿no?, después de que heredaste una ley educativa, todo un sistema educativo, ¿no?, absolutamente colonial,
Bueno, se ha creado una nueva ley de educación, se llama Avelino Signani, Elisardo Pérez, que dice, en su artículo 3, Bases de la educación se sustenta en la sociedad a través de la participación plena de las bolivianas y los bolivianos en el sistema educativo plurinacional, respetando sus diversas expresiones sociales y culturales en sus diferentes formas de organización. La educación se fundamenta en las siguientes bases. Es descolonizadora, liberadora, revolucionaria, antiimperialista, despatriarcalizadora. Y el artículo 4, fines de la educación, plantea promover una sociedad despatriarcalizada, cimentada en la equidad de género, la no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos. Descolonizar y despatriarcalizar el Estado implica transformar la gestión pública, el andamiaje burocrático y las relaciones de poder que se cimentan justamente en la supuesta superioridad de lo no indígena y lo masculino, es decir, el racismo y el machismo o sexismo. Estoy yendo rápido, lo siento, pero antes de que me tenga el moderador que echar la bronca. Otro de los grandes ejes transversales, la cuestión de madre tierra. ¿Qué pasa con esto? Mirad, ya desde la propia Constitución o los propios constituyentes nos dejaron un gran reto. Eso es un esquemita que he preparado de cómo está estructurada, digamos, un índice de cómo está estructurada toda la parte económica de la Constitución, la parte de organización económica, ¿vale? Si os fijáis ahí, el capítulo 2 de los recursos naturales está dentro de la estructura económica, obviamente, las bases materiales de cualquier proceso, como no puede ser de otra manera, pero está dentro de un título que se llama Medio Ambiente, Recursos Naturales, Tierra y Territorio. Es decir, está ya ahí conectado, ¿no?, la cuestión de los recursos naturales y las bases materiales que todo proceso necesita para caminar y garantizar una redistribución de la riqueza, pero muy unido a la cuestión del medio ambiente. Esta Constitución se ha traducido o ha aterrizado en una ley que se llama, entre otras muchas, ¿no? Hay un desarrollo constitucional ya en leyes marco y en leyes específicas. Y hay una ley que se llama Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien. Bueno, la ley es muy amplia, pero tiene un apartado de la ley que plantea una serie de definiciones. Y os he copiado la definición que hace la ley sobre Madre Tierra. Os la leo. Madre Tierra es el sistema viviente, dinámico, conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios, que comparten un destino común. La Madre Tierra es considerada sagrada, alimenta y es el hogar que contiene, sostiene y reproduce a todos los seres vivos, los ecosistemas, la biodiversidad, las sociedades orgánicas y los individuos que la componen. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí hay una diferenciación grande, por ejemplo, con la Constitución ecuatoriana, que vino a recoger los derechos de la naturaleza. Pero de alguna manera era el hombre, la mujer, las personas, las que le otorgaban una serie de derechos, pues, a las plantas y los árboles. Lo que hace la Constitución boliviana, primero como horizonte y luego esta ley ya en un aterrizaje concreto, es plantear Madre Tierra como el conjunto de seres vivos. Es decir, el ecosistema. Madre Tierra es lo que entendemos por las plantas, la tierra, los árboles, pero también las comunidades que viven sobre ellos. Y por lo tanto, a la hora de pensar problemas, os pongo un ejemplo. Una comunidad real que explotaba un glaciar para obtener oro. Entonces, según la ley de la Madre Tierra, el glaciar no se puede explotar, porque es agua, porque es vida, ¿de acuerdo? Pero la comunidad que tiene una serie de necesidades productivas y de desarrollo, hay que pensar también cómo, de alguna manera, todo esto se complementa. Dos ideas que me parecían fundamentales, que están en debate en Bolivia y que me parecían fundamentales trasladarlas. La primera, y yo creo que es donde Bolivia puede aportar mucho, es el conjugar precisamente el derecho al desarrollo con los derechos de la Madre Tierra, ¿no? Huyendo de todo tipo de ecologismo posmoderno, radical, que desconoce la historia, el sujeto, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, y mucho menos huyendo de los planteamientos que hace
A mí me tocó ser parte del equipo negociador de Bolivia en la cumbre de Río +20, aquí os acordaréis en Río, ¿no? Hace 2 años. Y claro, venían los países del norte a decir, no, ahora todos tenemos, ¿no? Que ustedes ya no pueden contaminar, ustedes ya no pueden industrializarse, bueno, cachita. Ustedes han saqueado el planeta y nosotros tenemos todo el derecho a sacar de la pobreza a nuestra población. No estamos hablando ni siquiera de darles, pues no sé, todos los lujos que tuvo el norte, ¿no? Y los estados del bienestar ya extradimensionados que estuvieron. Estamos hablando de que necesitamos desarrollarnos y mínimamente crecer para sacar a nuestro pueblo de la pobreza. Pero a la vez, eso vamos a tratar de hacerlo respetando y viendo, ¿no?, de manera en armonía con los derechos de la naturaleza. Y ahí es donde, bueno, Bolivia está pensando cómo se puede hacer de todo eso, ¿no? Y el otro tema es la cuestión del modelo de desarrollo, que es un debate, yo creo, pendiente en la izquierda y en los gobiernos de América Latina. Es cierto que tenemos modelos de desarrollo absolutamente, netamente extractivistas. Pero claro, también ante muchas veces las críticas que se hacen, lo primero que hay que decir es que tenemos modelos de desarrollo extractivistas porque es el legado de 500 años de colonización. Que no permitieron a un país desarrollarse ni siquiera ampliar, ¿no?, sus economías, sino que básicamente América Latina, y en el caso de Bolivia es clarísimo, servía para garantizar, vamos, la extracción de recursos naturales y su flujo continuo al norte, especialmente a Europa. Y gracias a eso Europa pudo, pues, precisamente, primero generar sus revoluciones industriales y luego generar sus estados de bienestar, que ahora, por cierto, están desmontando. Pero claro, hay que ser conscientes de que ese modelo de desarrollo tiene una serie de límites. Destaco dos muy rápidamente. El primero, los límites del propio sistema capitalista. Es decir, el capitalismo, que bueno, se puede estudiar casi de manera científica, solo ha podido mantener sus tasas de ganancia mientras ha habido explotación, bueno, del sur. El norte pudo precisamente construir esos estados de bienestar, previamente industrializarse a partir de la explotación del sur, de sus pueblos, de sus personas y de su naturaleza. Y no es casualidad también ahora, ¿no?, que en la medida en que América Latina está recuperando la soberanía, está iniciando estos procesos de descolonización, bueno, también el norte en parte agrava su crisis. Ya no puede explotar ni mantener la tasa de ganancia como la tenía antes. Y de hecho, como no puede tener un sur como en las condiciones que lo tenía antes, está generando un sur en el propio interior de Europa, los famosos PIGS, Portugal, Italia, España, Grecia, con un norte superindustrializado y con un sur, pues, con liberalización de la mano de obra, lo que se trató de hacer aquí con el consenso de Washington. Incluso experiencias como las que veíamos en Cochabamba, de intento de privatizar los bienes comunes como el agua, hoy están pasando en España, en Grecia y en Italia, que yo conozco, no sé si en Portugal también, pero están pasando. Y el otro de los límites importantes, el de los límites ecológicos del planeta. Hacemos unos módulos de formación política con los trabajadores de IPCB, nuestra Petrobras, pero pequeñito. Y claro, ellos están orgullosos de ser la principal empresa, pilar del nuevo modelo económico, etcétera, etcétera. Pero claro, yo les cuestiono y les digo, está bien todo eso, pero los recursos naturales, primero, son no renovables. Hay que ir pensando en una transición. Pero es que además, les digo, claro, pensar ese derecho al desarrollo que tiene Bolivia, y no se puede negar, obviamente, pensar en que salgan de la pobreza 10 millones de bolivianos y bolivianas no es un problema. Generar recursos naturales para 10 millones de bolivianos y bolivianas no es un problema. Si nos ponemos a pensarlo en 1.300 millones de chinos o en 1.300 millones de gentes de la India, pues no hay suficientes recursos naturales. Entonces realmente tenemos ahí un reto de cómo vamos a hacer, pero literal. Ni 5 chiles pueden generar suficiente cobre para las necesidades de China o de la India, si crecen al ritmo de lo que crecieron los países del norte, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos una serie de retos, y ya digo, ¿no? Yo creo que Bolivia es importantísimo el aporte que puede hacer en ese equilibrio entre el derecho al desarrollo y los derechos de la madre tierra. El vivir bien, como decía, ¿no?, como horizonte.
Esa ley de la madre tierra, que os hablaba que contenía una serie de definiciones, entre otras muchas, también trae una definición del vivir bien. El vivir bien es un concepto en disputa, es un concepto en construcción, pero que también en la medida en que se vaya aterrizando, bueno, es importante generar diversas aproximaciones. Os leo en este caso cómo lo define la ley de la madre tierra en Bolivia. Y dice: el vivir bien es el horizonte civilizatorio y cultural alternativo al capitalismo y a la modernidad, que nace en las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y las comunidades interculturales y afrobolivianas, y es concebido en el contexto de la interculturalidad. Se alcanza de forma colectiva, complementaria y solidaria, integrando en su realización práctica, entre otras dimensiones, las sociales, las culturales, las políticas, las económicas, las ecológicas y las afectivas, para permitir el encuentro armonioso entre el conjunto de seres, componentes y recursos de la madre tierra. Significa vivir en complementariedad, en armonía y equilibrio con la madre tierra y las sociedades, en equidad y solidaridad, y eliminando las desigualdades y los mecanismos de dominación. Es vivir bien entre nosotros, vivir bien con lo que nos rodea y vivir bien consigo mismo. Me dicen que 5 minutos. Voy a tratar de terminar en menos de 10. Eso es negociar. Eso es negociar, ¿no? Bueno, esta es la definición. Algunas ideas a partir de esto. ¿Por qué es importante? En primer lugar, el vivir bien me parece fundamental pensarlo como una teoría y a la vez práctica que se construye en la periferia de la periferia. Hay teorías importantísimas, como la teoría de la dependencia, por ejemplo, en Brasil, que bueno, se construían en la periferia. Pero claro, el vivir bien ya es la periferia de la periferia, ¿no? La región andina. Es un horizonte para la construcción del Estado plurinacional y del socialismo comunitario. Ahora explico eso. Es un cuestionamiento parcial, quizás, porque si algo hay que entender es que igual, ¿no?, en Bolivia y los hermanos y hermanas indígenas, campesinos, están atravesados por lógicas del capitalismo y la modernidad exactamente igual que todos nosotros, ¿no? No hay que, cuidado con idealizar que ha pasado en algunos de los casos, incluso conflictos que ha habido en Bolivia, eso es el TIPNIS y demás, no me da tiempo ahora, pero una especie del buen salvaje de Rousseau, ¿no? Los indios que viven ahí en las... No, a ver, un cachito. Los indios están atravesados por las mismas lógicas del capitalismo y la modernidad, pero mantienen la esencia comunitaria, mantienen la relación con la madre tierra, y bueno, ahí hay un cuestionamiento aunque sea parcial. Pero plantea la transición hacia otro modelo económico. O sea, la satisfacción de las necesidades materiales es fundamental. Si no sacas de nuevo a tu pueblo de la pobreza, no estás consiguiendo nada. Lo que pasa es que tienes que ir más allá, ¿no? Porque el canciller muchas veces habla de vivir bien y no vivir mejor. Hay que ver cómo se hace eso. Es una ampliación de los límites de la democracia. Ya no me da tiempo a explicar, pero en Bolivia claramente se están ampliando los márgenes mucho más allá de lo que marca la democracia liberal, burguesa, representativa, hacia otras formas de ejercer la democracia, precisamente bebiendo, ¿no?, de la herencia comunitaria de Bolivia. Y plantea también, hablaba Fernanda, una descolonización del ser y del saber, pero cuidado, alejado de una exaltación culturalista, esencialista y del multiculturalismo, que es una cosa que el propio neoliberalismo trajo a Bolivia, ¿no? Multiculturalismo en cuanto a expresión posmoderna del capitalismo en el ámbito cultural. Estaba perfecto la exaltación de las diferencias. Tú eres negro, yo soy blanco, él es gay, no. Pero que aquí, digo, está bien, exaltamos las diferencias, pero no cuestionamos el modelo político y sobre todo económico del capital. Entonces no, cuidado, ¿eh? Es un cuestionamiento realmente radical a ese modelo también, mismo parcial. O de teorías como el decrecimiento, que pueden ser muy interesantes para Europa. Pero claro, ¿qué le vas a pedir que decrezca a alguien que nunca creció? Entonces bueno, nos sirve para pensar ese nuevo modelo. Yo siempre recuerdo una cita de Galeano a la hora de pensar en vivir bien también. No, Galeano dice, hablando sobre la utopía: la utopía está en el horizonte. Caminas 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar, ¿no? Entonces, como
El vivir bien también es el horizonte que nos permite estar continuando y repensando y cuestionándonos un montón de cosas en Bolivia, ¿no? Y empezando por las propias políticas públicas. Y esto en Bolivia, hoy en día, se traduce, este vivir bien se traduce en un proyecto político que se ha venido definiendo desde las organizaciones sociales, pero asumido por el gobierno, como socialismo comunitario hacia el vivir bien. Y termino con 3 citas, antes de que me echen más la bronca. Termino con 3 citas que me parece interesante de 3 personas claves en el gobierno boliviano. La primera, del canciller David Choquehuanca. David encarna la esencia aymara en el gobierno. Es el único ministro, junto con otro más, que ha estado desde el inicio con él. Y de hecho venía caminando con él y trabajando desde mucho antes. David dice, el canciller, los indígenas hemos dado, él es del lago Titicaca, de una comunidad pequeñita del lago Titicaca, muy aymara. Dice, los indígenas hemos dado algunos pasos hacia el reencuentro con nuestros valores y principios. Estamos caminando hacia el Pachacuti, renacimiento o retorno al equilibrio en las personas, entre ellas y estas y la naturaleza. Y este camino en que incorporamos algunos valores y principios, hemos empezado a hablar de un socialismo comunitario. Es decir, la visión de David es desde el mundo aymara, pero reconociendo lo otro, ¿no? La izquierda, la lucha, digamos que es una tradición más marxista. Y ahora, en contraposición, os he puesto una cita del vicepresidente Álvaro García Linera, marxista, leninista, que estuvo en una, de hecho fue guerrillero, estuvo en la cárcel por ello, estuvo en el EGTK, era el ejército guerrillero Tupac Katari, que mezclaba marxismo con indianismo, ¿no? Entonces Álvaro desde el otro lado dice también, estas son las fuentes de nuestro socialismo. Por un lado la clase obrera, ciencia y tecnología contemporánea, y por el otro lado comunitarismo, distribución comunitaria, la suma del mundo obrero y mundo comunitario, de ciencia y tecnología contemporánea y de trabajo y propiedad comunitaria son las fuentes del socialismo comunitario. O sea, desde 2 lugares diferentes, pero hay una aproximación de alguna manera a un lugar común. ¿Y quién sintetiza ese lugar común? ¿Quién lo cristaliza de manera perfecta? Bueno, el presidente Evo. Evo dice, quisiéramos plantearnos un nuevo socialismo sobre las bases del vivir bien, no mejor, sino bien. Compartir y no competir. Un socialismo que no se agota en la lucha de clases y busca vivir en armonía con la madre tierra, para vivir con dignidad e igualdad. Cierro con una idea. Creo que precisamente para entender el proceso boliviano es fundamental entender la figura del presidente Evo, como cristalización de todas esas luchas. Y claramente como pilar de un proceso de descolonización, en el que, y así lo siente, ¿no? En el que uno de los suyos, un indio, los que decían que nunca iban esto, pero que eran mayoría, pero los tenían oprimidos, un indio está gobernando, está en el palacio. Y además un indio, cuidado, que sintetiza precisamente lo que la propia Asamblea Constituyente, antes lo he mencionado de pasada y no he tenido tiempo de hablar, pero la propia Constitución define un sujeto. Define un sujeto, y ese sujeto en Bolivia se llama Movimiento Indígena Originario Campesino. Cuando se dio la constituyente en Bolivia, los hermanos y las hermanas se pusieron a discutir, ¿no? ¿Cómo nos definimos? ¿Quiénes somos? No, yo soy indígena, yo soy guaraní, yo soy del Conamac, de las Tierras Altas. No, pero es que nosotros somos campesinos. Entonces ellos mismos con mucha inteligencia dijeron, no nos vamos a pelear por esas definiciones. El sujeto lo vamos a definir como Movimiento Indígena Originario Campesino, conjugando clase e identidad. Y eso es Evo, precisamente. Un indígena aymara que por efectos del neoliberalismo tuvo que emigrar al Chapare, él nació en Oruro, es una comunidad, y campesinizarse. Y luego se formó como dirigente sindical. Y no solo eso, sino que además Evo recoge perfectamente 3 pilares también de este proceso, de este proyecto político: el antiimperialismo, el anticolonialismo y el anticapitalismo. Evo, no porque lo haya estudiado, no porque nadie se lo diga, porque vengamos aquí no sé qué académicos a decir, a teorizar el no. Evo es antiimperialista porque la DEA mataba a sus compañeros campesinos en el Chapare en los 80. Evo tiene claramente el componente anticolonial porque se forma como dirigente internacional en la campaña contra los 500 años, que culminó en 1992, ¿no?
500 años del famoso descubrimiento. Evo se forma con Gutenberg y es anticapitalista porque además de esas luchas del 92 surgió redes como la Vía Campesina, en las que Evo también que cuestionaban, ¿no?, el sistema capitalista, defendía la soberanía alimentaria, otro modo de producción, y Evo se forma como dirigente en todo eso, ¿no? Entonces, para entender el proceso boliviano, uno realmente tiene que entender la figura clave de Evo, ¿no?, que interpela perfectamente a los sectores populares porque es uno de ellos. O sea, cristaliza perfectamente los imaginarios, como digo, con todas las contradicciones, atravesado por un montón de lógicas del capitalismo y de la modernidad, pero de alguna manera es quien está reflejando perfectamente el sentir, la cultura, los imaginarios, pues, de la mayor parte de la población del pueblo boliviano. Muchas gracias.